Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Seguramente te gustan las películas de suspenso y thriller psicológico, o tal vez desconoces los elementos que están presentes en ella. De igual manera, en las novelas de este género encontrarás la trama que realmente te atrape y no querrás soltar tu libro hasta el final. Hoy conversaremos con Javier Garrido, escritor español, autor de novelas como Mentiras que dan magia y Los miedos de Minerva, en las que sus personajes te atrapan de tal manera que vives junto a ellos su experiencia. Así que pónganse cómodos porque hoy tendremos un extraordinario episodio. Hoy estamos conversando con Javier Garrido. Él es de España, Barcelona, licenciado en psicología, cuenta con una trayectoria profesional que va desde la psicología clínica hasta su actual posición como consultor para una empresa internacional. Desde el 2019 inició su carrera como escritor, autopublicando la exitosa novela Mentiras que dan magia, que ya se ha reeditado en España y ya va por la tercera edición. Hace 3 meses publicó su segunda novela, Los miedos de Minerva, y a finales de este año 2023 saldrá publicada su tercera novela, Siete Notas, de la mano de la editorial Creando. Fue además finalista del 19º concurso literario de Parkinson Astorga 2022 con el relato Un inquilino inesperado. Como han destacado los lectores en sus reseñas, cuenta con una imaginación incesante, habilidad para narrar una adictiva trama y gran capacidad para jugar con las ideas preconcebidas. Saludos Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Gracias por aceptar nuestra invitación, acompañarnos y sobre todo porque sabemos que tu experiencia y tu trabajo van a contribuir significativamente a todos los que nos escuchan y a los que desean iniciar en ese hermoso arte de la escritura. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Ronald. La verdad es que tengo muchísimas ganas de poder charlar contigo y nada, deseando pues que mi experiencia y bueno, los libros que he publicado y toda la experiencia y el bagaje que he tenido como escritor, pues os pueda ser útil y ya sabéis que yo estoy para lo que necesitéis, para lo que queráis. Javier, nos gustaría que nos contaras tu experiencia a la hora de decidir cuándo empezar a publicar tus obras, porque no es lo mismo escribir para ti, quizás para un círculo de amigos o familiares bien cercano, pero otra cosa es decidir, decir, oye, yo a partir de ahora voy a publicar, ya me siento conforme, creo que tengo lo suficiente como para empezar a publicar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidiste realmente decir, ya, voy a publicar? Bien, realmente lo que es la publicación en sí fue muy curioso porque surgió por miedo. Y a veces cuando lo comento la gente pues se sorprende o se extraña, pero realmente yo empecé a escribir y más que nada a escribir, a publicar por miedo. Y te explico. Yo en sí, supongo que como muchos escritores, ¿no? Pues pensamos y se nos van ocurriendo muchas historias y pues nos gusta pues tener la mente ocupada con historias para pasarlo bien. Una de esas historias, la verdad es que se coló en mi cabeza, me gustó mucho. Y entonces lo como sucede, pues cuando acabas una historia comienzas otra y la anterior pues se acaba olvidando. Y esa en concreto, por algún motivo, tenía mucho miedo de que me olvidase de ella. Y entonces fue cuando me decidí a escribirla, que sería el primer paso. Yo llevaba mucho tiempo pensando en escribir, porque me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. Y entonces pues me di el paso para ver si podía llegar a escribirlo, para ver si al plasmarlo en palabras me gustaba. Fue así, me encantó. Y entonces, como tú dices, una vez que has escrito, que es un proceso muy interno tuyo, luego viene una parte que es completamente diferente, que es la publicación, donde ya no escribes para ti, sino que escribes para los demás, y ya el foco es muy diferente. Y entonces, en ese momento es cuando dije, oye, la historia que he escrito, la historia que a mí me ha emocionado, pues yo creo que puede emocionar a los demás. Y ya es un aspecto de querer compartirlo, de querer que te lean, en cierto sentido, como muchos escritores decimos. Y ese momento, pues fue cuando empecé a buscar y sobre todo a buscar ayuda. Yo siempre digo lo mismo.
Cuando estás escribiendo, pues puede ser una función muy, muy solitaria, donde estás tú con tu manuscrito, con tus letras, tus ideas, escribiendo y ya está. Pero cuando publicas, necesitas ayuda, tienes que rodearte de un equipo potente, de alguien que lea tus manuscritos, que te diga lo que no está bien, que un equipo que te haga una buena maquetación, alguien que te corrija el manuscrito. Y entonces en ese aspecto tienes que ser ambicioso para que tener el mejor manuscrito posible, para que el lector cuando lo tenga en sus manos y lo lea, se sienta a gusto con esa historia y se sienta a gusto contigo como escritor, porque realmente no leen una historia, sino que nos leen a nosotros como escritores. Y entonces en ese momento es cuando tú tienes pues una responsabilidad a la hora de plasmar una historia, de que esté bien escrita, de que esté bien corregida, de que esté bien maquetada, de que tenga un look and feel perfecto. Y entonces en ese momento es cuando te lanzas y cuando dices, oye, yo tengo una historia y quiero compartirla con los demás. Es una experiencia, la verdad es que espectacular. Y que todo el mundo que tenga una historia que quiera contar, lo recomiendo y la verdad es que una auténtica maravilla. Javier, ¿y tú te consideras que eres un escritor de brújula o de mapa? En sí, con el tema de esto de brújula o mapa, la verdad es que realmente cada uno de los escritores pues acaba enfocándose en la forma de ver la historia y también sobre el género en el que está escribiendo. Mis dos novelas publicadas son de intriga y de thriller y yo siempre busco sorprender al lector. Es mi máxima a la hora de escribir una historia. Y para sorprender al lector, pues tengo que crear una máquina, tengo que crear una serie de mecanismos como si fuese un pequeño gran reloj donde todo esté en su momento, todo esté en su sitio bien colocado, todo tenga que actuar de la manera y la forma que tenga que hacerlo para que sorprenda al lector y eso hace que tenga que tener una planificación importante y eso hace que tenga que tener un mapa, por decirlo de alguna manera, donde tener una visión de todo lo que quiero explicar, una una zona donde donde saber dónde tengo que colocar o de plantar, porque hay una gestión, una forma de hablar entre los escritores que se llama el planting, que es cuando tú vas escribiendo, vas soltando pistas, que realmente estás plantando diferentes pistas para que el lector las vaya recogiendo, y luego más adelante tienes que recogerlo, de eso que has ido plantando durante el inicio y la mitad de la novela, pues tiene que surgir algo que sorprenda al lector. Entonces, eso implica una planificación donde en el momento A voy a explicar algo y en el momento H, que es ya más adelante de la novela, lo voy a desvelar. Eso por brújula, que sería, digamos, vas escribiendo y te va diciendo como lo que vas escribiendo, pues a mí personalmente sería muy complicado, sería casi imposible. Entonces, por ahí me podría situar y la verdad es que la planificación y cuando haces que un lector se sorprenda y te diga, ostras, ¿cómo has podido jugar con mi mente para que yo pensase una cosa que es completamente diferente? Y cuando me desvelas el final, es completamente lógico, completamente coherente, pero no me lo esperaba para nada. Esa sensación de haber jugado con su cabeza es maravillosa. Y para poder realizarlo así, pues realmente con un buen mapa y como digo yo, dejándose perder con la brújula, porque siempre hay que tener un margen, un colchón para dejar a la inspiración a que tome el control, pero siempre con un camino ya bien trabajado y que lleve al lector a un buen puerto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, como buen psicólogo que eres, podríamos conversar un poco sobre eso que me vienes hablando. ¿Cuáles serían esos factores psicológicos que se necesitan para mantener intrigados al lector? La verdad es que con el tema de la psicología mucha gente me pregunta lo mismo. Oye, haber estudiado psicología o ser psicólogo, si te ha ayudado a la hora de plasmarlo y a la hora de poder jugar con nuestro cerebro, con los lectores. Y la verdad es que la respuesta es que en cierta manera sí. Cuando pues conoces un poquito, conocer el cerebro es muy complicado porque somos muy, muy, muy complicados, pero cuando conoces un poquito la maquinaria y cómo funciona, pues puedes jugar con ellos, por decirlo así. Hay muchas técnicas que utilizo. Pero bueno, voy a comentaros dos, ¿vale? Que espero que os gusten y os ayuden sobre todo a la hora
de poder trabajar con vuestros escritos. Una es muy común, es muy conocida, que es la necesidad de completud que tiene el cerebro. ¿Qué significa? Que nuestra cabeza busca completar las cosas, busca que cuando algo empieza, verlo acabado. Hay gente que tiene más necesidad y menos, entonces ya hablaríamos de trastornos y alguna sintomatología, pero bueno, dejando de lado esa parte, cuando vemos una película pues queremos saber cómo acaba, cuando vemos una serie queremos ver el capítulo siguiente para ver cómo continúa, etcétera. Entonces, uno de los recursos que yo utilizo para que una novela sea adictiva, que es, digamos, una de las características de mis novelas, es que hago unos capítulos cortos y la finalización de los capítulos tiene que quedar cortado, como si fuese un hachazo en mitad del capítulo, donde o bien hay alguna cosa que falte por explicar, o bien haya explicado algo que tira por el suelo todo lo que ha leído durante el capítulo anterior. ¿Eso qué hace? Que el cerebro, que la persona, que el lector, necesite saber qué es lo que va a suceder después o por qué ha dicho esa última frase. A mí me encantan utilizar últimas frases que emocionen al lector, que le hagan pensar, que le hagan creer de que no ha entendido nada o de que lo que ha entendido está mal. Eso, que tenga la sensación de que, oye, falta aquí una pieza importante, un capítulo más y a ver si lo averiguo. Y también teniendo capítulos cortos ayuda a que tenga esa sensación de agilidad y a esa adicción que es un capítulo más porque como ha acabado este último me ha dejado con ganas de saber cómo continúa, cómo acaba o por qué lo he interpretado de una forma diferente. Ese sería, digamos, uno de los recursos que utilizo y que utilizan muchos lectores, muchos escritores. Y otro de ellos, este es un poquito más técnico, que es el de los constructos cognitivos. Yo siempre explico, siempre digo que el cerebro es muy vago, muy vago. Aunque parezca que sea una máquina maravillosa, trabaja con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Y eso qué significa? Que si tú con tu cerebro lees algo o escuchas algo, lo que hace el cerebro es que interpreta el trozo pequeñito y el resto lo supone en base a su experiencia previa, en base a cosas que hayan surgido en tu día a día. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú conoces que el cerebro hace esa situación? Pues que tú puedes hacer que el cerebro piense algo que tú nunca has dicho. Puedes hacer que el cerebro intuya algo que tú nunca has escrito o que tú nunca has dejado listo en tu novela. Un ejemplo muy sencillo para poder explicarme, que con los ejemplos siempre se entiende todo mucho mejor. Yo siempre cuando hago las formaciones de escritores, siempre digo lo mismo. Si tú estás escribiendo, ¿no? Y dices que hay un hombre que está sentado en una barra de un bar, escucha que se abre la puerta, se gira y ve a una mujer alta, rubia, con ojos azules. Cuando le hago la pregunta de que, pues bueno, ¿cómo os imagináis que es esta mujer? Pues todos me dicen que es pues una mujer guapa, que es una mujer pues exuberante, pues bellísima, sexy, etcétera. Son, digamos, los adjetivos que con esas cuatro notas que yo he comentado, pues el lector o la persona que ha escuchado eso, pues intuye. Nuestro cerebro ha rellenado los huecos de esa información que falta con lo que se entiende que es lo más normal. Pero puede ser la persona más fea del mundo, pues siendo alta, siendo rubia y con ojos azules. O puede ser una anciana. O puede ser mil cosas que el lector no ha codificado de forma incorrecta. Pues con ese pequeño ejemplo y sabiendo, jugando con eso, tú puedes escribir cosas, puedes sugerir situaciones, sugerir realidades que haces que el lector las intuya de una forma que sea completamente diferente a lo que sucede realmente en el libro. Si puedes jugar con ese constructo cognitivo, con esa pequeña técnica, puedes conseguir los plot twists o los giros de trama o las explosiones de cabeza, llamémoslos como queramos, más espectaculares en el lector. Qué excelente ejercicio, Javier, sin duda alguna. Y para construir esas extrañas circunstancias del crimen, también sucede lo mismo. Sí, la verdad es que cuando escribes un thriller, al menos la forma en que tengo yo de enfocarlo, es que como escritor puedes hacerlo todo. Lo más complicado es que sea creíble lo que estás haciendo. Yo siempre intento cuando hago las formaciones explicar que cuando tienes que hacer un thriller y donde pues en los thrillers por supuesto hay asesinatos y hay muertes porque es lo que marca el género,
matar a alguien es relativamente sencillo, porque tú puedes escribirlo y ya está. Dices, pues tal persona ha matado a tal persona y ya está, y no pasa nada. Lo complicado es justificar el asesinato. ¿Por qué una persona mata? Pero además ese por qué tiene que ser creíble y tiene que decir el lector, es así, es verdad, puedes hacerlo. Entonces, cuando juegas con esa idea, tienes que plasmar en tu novela, tienes que plasmar en tu historia que la situación que dé para que el asesino mate tenga que ser creíble, tenga que ser real. Y entonces eso lo tienes que planificar porque tú ves en la novela, estás viendo el final, que es cómo ha muerto, digamos, esa persona o cómo ha sido asesinada. Y entonces a partir de ese final tienes que hacer el recorrido inverso de cómo ha podido llegar a ese final y cuál es el origen del asesino para que pueda cometerlo. En el momento que has creado un asesino que mate por una situación creíble y que esté justificado, entonces es cuando tienes un buen thriller. Si matas solo por el hecho de matar, es cuando la novela es poco creíble. Es de esos que dices, bueno, no explica por qué o no queda real lo que está sucediendo. Y esa parte es la más complicada y la que más me gusta y donde más donde más incido a la hora de plasmarlo. Genial, genial. Qué impresionante trabajo, ¿no? Javier, nos gustaría también que nos hablaras un poco sobre tu novela Mentiras que dan magia. Ese es el misterio que esconde Gwen, creo que se pronuncia así. Ese misterio que está alrededor de tu personaje, generando la intriga, el suspenso de ver qué sucede, qué hay detrás de ello, cuáles son esas mentiras que están alrededor de tu personaje. Coméntanos un poco cómo construiste esa historia y lo que quieres transmitir a través de ella. En sí, con Mentiras que dan magia, es una novela de intriga, donde como comentas, Gwen se esconde en un geriátrico y entonces la persigue algo, alguien. No puedo decir más porque ahí sí que entraría en spoiler, ¿no? Y entonces se encuentra ahí con una anciana, Erlinda, que es ciega, es inválida, y entonces pues crean una relación, digamos, bastante intensa de amor-odio, y ahí pues entra el nieto de Erlinda y entonces ahí descubren que todo el mundo que está cerca de Gwen pues acaba muy mal, por decirlo así. Y entonces la intriga y la trama que va generando y es el motor de la historia son todas las mentiras que están detrás de Gwen y de todas las personas que hay alrededor de Gwen para, por un lado, protegerse de esa situación o de ese misterio que la persigue y también, pues bueno, para poder realizar cualquier tipo de supervivencia para poder afrontar el día a día. Y entonces, en esta novela, que Mentiras que dan magia, el nombre principal de este título es la palabra mentiras, realmente es un compendio de mil y una formas de mentir que todo el mundo utiliza, que todo el mundo hace, y entonces te das cuenta, y yo como escritor me di cuenta, de que utilizamos muchas mentiras y que hay muchos tipos de mentiras diferentes, mentiras piadosas, mentiras por omisión, mentiras para hacer daño, mentiras por vergüenza, mentiras por mil motivos. Y todos esos tienen un impacto que a corto plazo no se ve, pero a largo plazo es devastador. Y realmente la historia, la novela, va sobre unos personajes que siempre, que todos los lectores que me han leído, pues les han encantado porque están muy bien perfilados. Y unos personajes, cada uno con sus miedos, con sus intereses, con su forma de ver el mundo, cómo van enfrentándose a esas mentiras, o cómo van generando incluso esas mentiras para defenderse y poder llegar pues realmente a ser felices en la situación que le ha tocado vivir cada uno de ellos. Hasta llegar, por supuesto, al desenlace, que de ahí no puedo explicar nada, porque ahí ya sí que lo tenéis que descubrir todos los lectores. Javier, volviendo un poco a conversar sobre tu experiencia a la hora de escribir estos tipos de novelas, ¿no? Las novelas de intriga, las novelas donde tenemos un homicidio o un crimen cometido. Y me preguntaba de alguna manera, ¿cómo puede cohabitar? Mira esto, no sé, tú me corregirás, pero cómo se puede cohabitar en la mente de un escritor la perspectiva del detective, aquel que está investigando el caso, pero luego también pensar cómo aquel que cometió el delito
pero también en relación a la víctima. Es decir, imagínate el trabajo que has venido haciendo tan impresionante que en tu mente tienes que dividirte en tres perspectivas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has permitido eso? ¿Cómo puedes hacerlo? Con los miedos de Minerva, aquí ya entramos en thriller psicológico, porque aquí sí que es Nicolás, como comentabas, que desaparece. Y entonces son dos mujeres las últimas que han estado con él, que es su mujer Susana, de un matrimonio bastante roto, y Minerva, que es su compañera de trabajo que tiene nictofobia, que es fobia a la noche. Y entonces en esta novela, si con Mentiras queda magia, la palabra principal era mentiras, en los míos de Minerva la palabra principal son miedos. Y aquí nos encontramos en las diferentes formas que tienen las personas de enfocar sus miedos. Pero no solo los miedos de Minerva, que son esa fobia a la noche, que digamos le va arrinconando y le va condicionando su vida, sino que son los miedos de Susana por tener un matrimonio roto, los miedos por Susana igualmente, por ser mala madre, porque tiene una situación familiar muy complicada, los miedos de su hijo, los miedos de la hija de Minerva, los miedos de su madre por tener una situación complicada con un padre que falleció. En esta historia, donde el hilo sería descubrir qué es lo que ha sucedido con Nicolás, por qué ha desaparecido Nicolás y quién es, cómo es que ha desaparecido, los diferentes miedos, las diferentes personas, las diferentes formas que tenga que ver cada uno de los personajes, hace que el personaje, pues vaya, que el lector, pues vaya pues viajando por esa búsqueda a contrarreloj por encontrar a Nicolás, y cada uno tiene un motivo por encontrarlo, y cada uno tiene un motivo por el que quisiesen que desapareciese. Y ahí está, digamos, la intriga y sobre todo el thriller, porque después vienen dos policías que son los que se encargan de la búsqueda de este hombre, esa búsqueda contrarreloj, y cada uno tiene sus mentiras, cada uno tiene sus miedos, y después va desarrollándose de una forma frenética, como comentaba al inicio, hasta el desenlace, que por supuesto ahí ya no puedo contar más. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros tu experiencia, por compartir con nosotros tus recomendaciones y tus criterios acerca de la escritura y fundamentalmente apartar tu tiempo para encontrarte con nosotros, encontrarte con tus lectores y tu audiencia. Agradecidos estamos por ello. Sabemos que vamos a volver a contar contigo en próximos episodios. Este es tu espacio para cuando desees así poderles transmitir a todos alguna información, algún proyecto a futuro que vas a ir concretando, y estoy seguro que vas a cosechar grandes éxitos. Te auguramos grandes éxitos en cada uno de tus proyectos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Ronald, porque ha sido toda una experiencia. Me ha encantado poder compartir contigo pues un poquito mi trayectoria como escritor, mis dos libros y todos los proyectos que vienen para adelante. Y nada, deseándote también todo el éxito en tu programa, y nada, deseando que nos volvamos a encontrar, que volvamos a charlar en próximos proyectos, y que compartamos todos estos éxitos. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.